Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 296. 296 La magia de linaje, más acertadamente descrita como magia de trasplante de linaje, era el arte de fusionar la sangre de criaturas mágicas con la propia, adquiriendo así sus habilidades innatas. Habilidades como el Parcel, la transformación de Metamorfómago, el atractivo de Veela, la visión profética e incluso el vínculo de la familia Dumbledore con el Fénix provenían de rastros de magia de linaje. Algunas leyendas antiguas incluso afirmaban que los primeros magos nacieron cuando los primeros humanos trasplantaron la sangre de bestias mágicas o se cruzaron con criaturas mágicas humanoides como las Veela, otorgándoles el poder de manejar la magia. Eso explicaría por qué diferentes familias mágicas poseían talentos hereditarios únicos. Los Slytherin heredaron el Parcel. Los Dumbledore estaban vinculados al Fénix. Los Trelawney llevaban el don de la profecía. Otras familias mostraban afinidades raras con animales, plantas o fuerzas elementales. Por supuesto, las familias sangre pura despreciaban esta teoría como una tontería blasfema, un insulto a su linaje mágico puro. Sin embargo, con el conocimiento de la magia de línea de sangre ahora en sus manos, Silas ya no podía descartar esos viejos relatos como mitos. Para su asombro, esta magia no solo le permitía fusionar linajes de sangre extraños para obtener nuevos poderes, sino que también permitía a humanos comunes integrar sangre de criaturas mágicas y despertar la capacidad de lanzar hechizos. Eso significaba, podría crear toda una raza de magos en la Tierra Media. El pensamiento le llenó de una rara emoción. Aunque gobernaba 2 ciudades y decenas de miles de personas, todos eran humanos comunes, súbditos leales, pero no parientes. Los elfos eran aliados, no su raza. Y seres como Gandalf y Radagast, aunque llamados magos, eran Maiar, espíritus de origen divino, no hechiceros mortales. Siempre había estado entre mundos, sin pertenecer a ninguno. Ahora, por fin, tenía los medios para forjar un legado, un pueblo de su propia especie. Arwen, sintonizada con él como solo un ser querido puede estarlo, percibió la euforía que irradiaba. Silas, preguntó suavemente, ¿qué es lo que te hace tan feliz? Parpadeó, sacado de su ensoñación, y sonrió, tomando su mano. Acabo de conseguir algo increíble, algo que podría cambiar toda la Tierra Media. Aunque aún no sabía a qué se refería, Arwen también sonrió, compartiendo su alegría. Tras el banquete, Silas y Arwen pasaron la noche en el Palacio Real. Al día siguiente, el regente Ectelion II enterró personalmente la semilla del árbol blanco que Silas le había dado, colocándola en la raíz del árbol marchito. Esperaba que algún día brotara y trajera renovación a Gondor. Pero Silas sabía que ese renacimiento no llegaría pronto. Ni en vida de Ectelion, ni siquiera en la de su hijo Denethor II. La semilla durmió casi un siglo, hasta la caída de Sauron y el ascenso de un nuevo rey, antes de que finalmente despertara y floreciera de nuevo. Por ahora, dormía, sin responder ni siquiera a las aguas de la fuente. Silas y Arwen intercambiaron una mirada silenciosa, entendiendo pero sin decir nada. Después, Denethor II les acompañó mientras recorrían las calles resplandecientes y los imponentes salones de Minas Tirith. Se quedaron una semana antes de despedirse del regente Ectelion II y partir de nuevo, hacia el norte por la carretera principal.
Su carruaje cruzó las llanuras doradas de Gondor hasta que, por fin, llegaron a la ciudad fluvial de Osgiliath. Esta fue en su día la primera capital de Gondor, construida a lo largo del río Anduin. Pero hace un año, los ejércitos de Mordor salieron de Minas Morgul, saqueando Osgiliath antes de sitiar Minas Tirith. Solo gracias a la fuerza combinada de Gandalf y los Rohirrim se había repelido el asalto, permitiendo a Gondor recuperar el distrito oeste de Osgiliath. Sin embargo, el distrito este permaneció abandonado, sus defensas demasiado costosas de mantener. Un año después, el distrito oeste aún conservaba las profundas cicatrices de aquella guerra. El puente que cruza el Anduin había sido reconstruido, no solo para mantener el acceso al este, sino también para concentrar los ataques de Mordor en Osgiliath, desviando su presión de Minas Tirith. La ciudad estaba fuertemente guarnecida, y cuando Silas y Arwen llegaron, el propio comandante fue a recibirlos. Silas completó allí su registro, obteniendo el plano para el gabinete desaparecente. Justo cuando se preparaba para partir hacia Rohan, una banda de casi 1000 orcos de Minas Morgul atacó. Los defensores gondorianos, experimentados y disciplinados, los repelieron rápidamente, un enfrentamiento claramente rutinario para esta frontera devastada por la guerra. Observando a los orcos que se retiraban, los ojos de Silas brillaron con una idea. Arwen, dijo suavemente, espera aquí. Voy a darles un pequeño regalo a estos orcos. Ella no le detuvo, solo puso una mano en su brazo y susurró. Ten cuidado, mi amor. No tomes riesgos innecesarios. Silas sonrió, le besó la frente y respondió. Volveré pronto. Entonces su cuerpo se incendió, transformándose en un fénix, y desapareció en una estela de fuego. Momentos después, apareció sobre Minas Morgul. Antes conocida como Minas Ithil, la Torre de la Luna, había sido la ciudad hermana de Gondor de Minas Tirith antes de caer ante las fuerzas de Sauron y convertirse en la Torre de la Hechicería. Su figura ardiente llamó inmediatamente la atención. Orcos de armadura negra alzaron sus arcos, lanzando descargas contra la figura ígnea en el cielo. Silas volvió a su forma humana, con la capa ondeando al viento, y alzó su varita. Sin dudarlo, desató a Protego Diabólica. Esta vez no se molestó en controlarlo. Simplemente dejó que todo se descontrolara. La llama maldita rugió en vida, una tormenta de fuego viviente, consumiendo todo a su paso. Tomaba formas monstruosas. Dragones, balrogs, basiliscos, todos hechos de llamas fundidas. La fortaleza estalló en caos, los orcos gritando mientras el fuego los devoraba vivos. Por un breve instante, el Protego Diabólica se volvió contra su amo, lanzándose hacia Silas, pero con un frío movimiento de varita, lo obligó a rendirse. Luego, alzando la varita una vez más, lanzó una maldición explosiva hacia la aguja más alta de la fortaleza. La torre explotó, revelando varios espectros del anillo ocultos en su interior. Se echaron hacia atrás aterrorizados. Habiendo perdido ya a 2 de los suyos a su mando, no se atrevieron a enfrentarse a Silas de nuevo y huyeron inmediatamente al reino de las sombras. Pero Silas no estaba allí para ellos. Su propósito estaba cumplido. Se apareció, dejando que el infierno consumiera Minas Morgul. El fuego ardía sin control, aniquilando a decenas de miles de soldados de Mordor y reduciendo la fortaleza a cenizas. Entonces el cielo mismo se oscureció. Una nube negra se extendió desde el corazón de Mordor, rodando por la tierra. El trueno retumbó mientras la ácida lluvia negra caía, siseando donde caía. El aire se llenó de hedor a azufre y muerte. Bajo la lluvia, el Protego Diabólica flaqueó, su brillo se apagó y se enroscó en humo. Los que habían sobrevivido al fuego ahora estaban disueltos por la lluvia, derritiéndose en montones retorcidos entre sus propios gritos. Cuando la tormenta finalmente pasó, Minas Morgul ya no existía, solo quedaba un páramo corroído, cuyas torres colapsaban en ruinas. Lee los capítulos más adelante @kex1818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 297. Rumbo al norte Silas regresó a Osgiliath con un suspiro de alivio. Lo había sentido, una oleada de poder aterrador que estallaba desde Mordor, avanzando hacia Minas Morgul. Solo podía ser el propio Sauron reaccionando a la destrucción. Al darse cuenta de que quedarse aunque fuera un segundo más significaba cortejar a la muerte, Silas se teletransportó inmediatamente. No había vergüenza en retirarse de una pelea imposible de ganar, especialmente cuando el oponente era Sauron. Aún así, no pudo evitar sonreír. No solo había completado su registro, sino que también había aniquilado Minas Morgul. Sin esa fortaleza, Mordor había perdido uno de sus puestos avanzados más críticos, la puerta por la que durante mucho tiempo había aterrorizado Gondor.
Cuando Silas apareció, Arwen se lanzó hacia adelante, con los ojos llenos de preocupación. Silas, ¿estás herido? Negó con la cabeza, una sonrisa traviesa asomando en sus labios. Estoy bien. Es Mordor lo que no lo es. Quemé Minas Morgul hasta los cimientos. Sauron no enviará sus ejércitos al oeste en un futuro cercano. Probablemente esté destrozando a Barad-dûr de rabia ahora mismo. Y había más, había obtenido otra recompensa de su registro en Minas Morgul. El plano para la sala de los menesteres. Desde Osgiliath, la fortaleza en llamas aún podía verse débilmente a lo lejos, sus llamas devorando la noche. Cuando Silas informó al comandante de la ciudad de lo que había hecho, el hombre se quedó atónito al principio, luego estalló en carcajadas eufóricas. Inmediatamente envió a los jinetes corriendo a Minas Tirith con la noticia. Durante décadas, Gondor había sufrido bajo la sombra de Minas Morgul. Con la pérdida de la puerta, por fin podían respirar más tranquilos. No más ejércitos saliendo de ese maldito valle. No más asedios interminables. Tras despedidas educadas y rechazar las insistentes súplicas del general para que se quedara, Silas y Arwen partieron una vez más. Su carruaje siguió la gran carretera del norte, llegando a la frontera entre Gondor y Rohan. Allí estaban los Argonath, dos estatuas colosales talladas en los acantilados, Isildur y Anarion, los primeros reyes de Gondor, cada uno levantando la mano izquierda en señal de advertencia a todos los que venían del norte. Allí, Silas realizó otra comprobación y obtuvo el método para crear el espejo virial. Cruzando el Anduin, entraron en Rohan, siguiendo el gran río hacia el norte. Pronto llegaron a la confluencia del Entuash y el Anduin, donde 7 afluentes plateados se extendían por las llanuras. Cuando el río se volvió demasiado ancho para cruzar, el Pegaso extendió sus alas ocultas, elevando el carruaje en un planeo bajo sobre las aguas brillantes, un espectáculo impresionante. Siguiendo el río arriba, llegaron a las cataratas de Rauros. El Anduin cayó 1000 metros desde los acantilados de Emin Muil, rugiendo hacia una garganta brumosa debajo. Incluso desde lejos, el trueno del agua llenaba el aire. Silas y Arwen se detuvieron al pie de las cataratas, maravillándose del inmenso poder de la naturaleza. La niebla captaba la luz del sol, formando un vasto puente arcoíris sobre el abismo. Desde allí, ascendieron hasta Nenitoel, el lago de la niebla, donde el río volvió a ensancharse. Aparcaron su carruaje en el prado esmeralda de Par Galen, con vistas al tranquilo lago cubierto de niebla plateada. Mientras estudiaban los tesoros de su viaje, Silas no pudo evitar recordar un solemne recuerdo del futuro, el lugar donde Boromir, hijo de Denethor, caería algún día defendiendo a los hobbits. Y donde 3 héroes, Aragorn, Legolas y Gimli, lo dejarían a la deriva en un barco élfico, su cuerpo arrastrado por la corriente sobre las cataratas Rauros. Sin embargo, gracias a la inigualable construcción naval de los elfos, el barco funerario de Boromir no se hundió bajo las rugientes cataratas de Rauros. En cambio, navegó milagrosamente sobre la cascada, arrastrada por el río hasta llegar al mar. En las partes bajas del Anduin, su hermano Faramir vio esa pequeña barca flotando solemnemente, el cuerpo caído de su hermano aún erguido, espada sobre su regazo, llevada por las aguas como una bendición final. El padre de Boromir fue Denethor II. La muerte de su hijo mayor le golpeó como una herida mortal, y el dolor nubló su juicio. Cuando Faramir fue traído de vuelta gravemente herido, la desesperación de Denethor lo consumió y eligió acabar con su vida en una pira, incapaz de soportar la pérdida. Tras pasar medio día junto al lago brumoso, Silas y Arwen continuaron su viaje. El Pegaso desplegó sus alas una vez más, tirando de su carruaje en un suave planeo bajo sobre la garganta del río hasta llegar a Sarngevir. El nombre Sindarin significaba picos de piedra. Este peligroso tramo de rápidos se extendía por varios kilómetros, lleno de rocas afiladas que sobresalían del agua como colmillos. La corriente rugía con tal fuerza que ningún barco, ni de día ni de noche, podía pasar con seguridad. Volando sobre los rápidos Sarngevir, Silas guió al Pegaso hacia el norte a lo largo de las tierras marrones, en el lado este del río Anduin. El paisaje se volvió desolado y vasto, una tierra despojada de vida, extendiéndose sin fin bajo el sol. Hace mucho tiempo, este era un país rico y fértil. En los días antiguos, cuando la sombra de Morgoth oscurecía el norte, las Entuibes, las Ents femeninas, habían cruzado el Anduin para cultivar jardines y cultivar campos aquí. Tras la caída de Morgoth, la tierra floreció aún más. Durante las temporadas de crecimiento, los Ents cruzaban el río para encontrarse con las Entuibes, y la tierra se llenaba de belleza y canciones.
Pero al final de la Segunda Edad, durante la Guerra de la Última Alianza, Sauron arrasó esta tierra para detener el avance de los ejércitos de la Alianza. Sus hordas quemaron todo: campos, árboles y aldeas, dejando solo cenizas y ruinas. Desde ese día, se le llamó las Tierras Marrones. Durante más de 3000 años, ninguna criatura viva había regresado a cultivarla. Las Entuibes desaparecieron sin dejar rastro, dejando a los Ents varones solos en su interminable búsqueda, su raza incapaz de continuar. Mientras Arwen relataba suavemente esta historia, Silas contemplaba la extensión árida, con el corazón pesado de lástima. Sauron realmente no dejó nada sin tocar, murmuró. Pensar que tal belleza se convirtió en polvo, esta llanura podría haber alimentado a miles. Cruzando la desolación, finalmente llegaron al borde sur de Mirkwood. Desde allí, solo era un corto viaje hacia el oeste cruzando el Anduin hasta Lothlórien. Allí, Celeborn y Lady Galadriel les recibieron calurosamente. Era la primera visita de Silas y Arwen desde su matrimonio, y el señor y la dama del Bosque Dorado celebraron un gran banquete en su honor. Todo Lothlórien se reunió para celebrar. Arwen, que fue una residente de larga trayectoria en Lothlórien, pronto fue rodeada de viejos amigos. Hermosas doncellas élficas se agrupaban a su alrededor, ansiosas por escuchar relatos de sus viajes. Mientras describía las maravillas que había visto, las ciudades brillantes, las cascadas rugientes y las llanuras interminables, sus ojos brillaban con anhelo. Mientras tanto, Silas hablaba con Celeborn sobre el estado de la Tierra Media. Cuando mencionó haber quemado Minas Morgul, Celeborn asintió con aprobación. Gondor se erige como el baluarte del oeste, dijo Celeborn con gravedad. Al destruir esa fortaleza, has debilitado a la sombra y aliviado la carga sobre los hombres. Sauron no se recuperará rápido de semejante herida. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 298. Espejo y Cara se quedaron en Lothlórien casi un mes antes de despedirse de Celeborn y Galadriel, luego cruzaron de nuevo el Anduin y continuaron su viaje hacia el norte. De camino, hicieron un breve desvío para visitar a Radagast el Marrón, que vivía en lo más profundo del Bosque Negro. Tras una breve y agradable estancia, continuaron su camino, pasando por Oldford y Old Forest Road hasta llegar a la cabaña de Beorn. Beorn les recibió calurosamente. Ya no era la figura solitaria que Silas recordaba. Ahora señor del Valle del Anduin, su dominio se extendía desde las montañas nubladas al oeste hasta el borde del Bosque Negro al este, al norte más allá de Carrock y al sur más allá del viejo camino del bosque. Durante una cacería por las montañas, Beorn rescató una vez a una cambiapieles, una de los suyos. Los dos se enamoraron rápidamente y pronto se casaron, siendo Silas uno de los pocos testigos de su unión. Ahora tenían un hijo recién nacido, Grimbeorn. Incluso el normalmente áspero Beorn se suavizó visiblemente al mirar al niño. El rostro del orgulloso guerrero se transformó en el de un padre cariñoso, lleno de alegría. Silas sonrió mientras se agachaba junto a la cuna. Grimbeorn era robusto incluso de bebé, sus pequeñas manos sorprendentemente fuertes. Encariñado con el niño, Silas conjuró un relicario alquímico de Mithril y lo colocó en su palma. Esto, explicó, le protegerá. Forma un escudo en peligro, y dentro hay un espacio oculto del tamaño de una cabaña, solo él puede abrirlo. Los ojos de Beorn se abrieron de par en par, incrédulo. Esto es demasiado valioso. No puedo, pero Silas le ignoró, pasando suavemente la cadena alrededor del cuello del bebé. El relicario brillaba, ajustado para encajar perfectamente y brillaba débilmente al unirse a su nuevo dueño. No es para ti, dijo Silas con una sonrisa. Es para él. Dime, pequeño Grimbeorn, ¿te gusta? El bebé soltó una risita de alegría, agarrando el relicario. Al ver eso, Beorn solo pudo suspirar y dar las gracias de corazón. Arwen, observando el tierno momento, sonrió suavemente y envolvió al niño en una capa élfica plateada, susurrando una bendición en Kenya que lo protegía de mala voluntad. Al ver su expresión, Silas se inclinó y susurró telepáticamente. Mira, Beorn ya tiene un hijo. Quizá deberíamos intentar tener algunos propios, para llenar el castillo de risas. El rostro de Arwen se volvió carmesí. Ella le lanzó una mirada fulminante, dándose cuenta de que él la estaba tomando el pelo en privado, y casi le da un codazo. Pasaron 3 días como invitados de honor de Beorn antes de despedirse finalmente de la familia. Esta vez, Silas decidió no continuar hacia el norte. En cambio, giró hacia el oeste, con la intención de cruzar las montañas nubladas hacia Rivendell. El paso alto era la ruta más directa entre este y oeste, pero el terreno era escarpado y traicionero, imposible para un carruaje.
Así que Silas eligió volar. El Pegaso arrastró el carruaje encantado hacia las nubes, deslizándose sobre las cumbres escarpadas. Pero a mitad del paso, llegó una tormenta. El trueno retumbó en el cielo y el carruaje sacudió violentamente. Entonces, entre las nubes de tormenta, llegaron enormes sombras, los gigantes de roca, rugiendo de risa mientras se lanzaban piedras por la ladera de la montaña. La imagen del carruaje volador llamó su atención. Un gigante extendió una mano del tamaño de una montaña, curioso y divertido. El Pegaso entró en pánico, sus alas agitándose mientras se desviaba salvajemente. Reaccionando al instante, Silas saltó del carruaje, su forma estallando en sombra y luz arremolinadas, su forma de Obscurus. Con una oleada de magia, cargó directamente hacia la mano del gigante. La niebla negra del Obscurus se desplazó, enroscándose y solidificándose como una tormenta viviente. Golpeó la enorme mano del gigante de roca a mitad de su alcance, deteniendo el agarre de la criatura a solo unos centímetros del carruaje volador. Con un estruendo violento, el impacto lanzó al gigante hacia atrás, haciéndole tropezar y estrellarse contra la ladera de la montaña, haciendo que las rocas cayeran en una avalancha. Sin detenerse, Silas destrozó varias piedras gigantes lanzadas hacia el carruaje, cada una desmoronándose en el aire con estruendosos crujidos. Entonces, su forma sombría se lanzó hacia arriba, estrellándose directamente contra las cabezas de los gigantes más cercanos. El golpe fue inmenso. Un gigante de roca cayó hacia atrás como un acantilado que se derrumba, su peso sacudió la cresta de la montaña y envió una ola de nieve y grava deslizándose. Sin embargo, Silas no tenía intención de matarlos, simplemente quería que desaparecieran. Una parte de su forma Obscurus se transformó en un largo látigo oscuro que chisporroteaba con magia pura. Con cada latigazo, el látigo cortaba las pieles rocosas de los gigantes, haciendo estallar pedazos de piedra de sus cuerpos y llenando el aire de profundos y resonantes rugidos de dolor. Tras unos cuantos estriques, los antes bulliciosos Rodgians empezaron a acobardarse. Sus travesuras anteriores desaparecieron. Levantaron los brazos en señal de rendición, retrocediendo y murmurando en pánico. Silas los llevó varios cientos de millas hacia el norte antes de disipar finalmente la niebla oscura y volver a su forma humana. Se reunió con Arwen, que esperaba ansiosa dentro del carruaje volador, y juntos continuaron cruzando las montañas hacia Rivendell. Elrond les dio la bienvenida con calidez. Ver a su hija radiante y satisfecha trajo un alivio visible a su rostro normalmente solemne. Era la primera visita de Arwen a casa tras su matrimonio, así que Elrond insistió en que se quedaran un tiempo, y Silas aceptó encantado. Sus días en Rivendell fueron pacíficos. Silas entrenaba con el Adam y el Rohirrim, discutía asuntos mundiales con Elrond y pasaba las tranquilas noches leyendo en la gran biblioteca de Rivendell o paseando por los jardines con Arwen bajo el cielo estrellado. Durante esta estancia, Silas también fabricó un par de espejos bidireccionales. El proceso no era complicado, solo una nave perdida del mundo mágico. Le regaló un espejo a Elrond y el otro a Arwen para que padre e hija pudieran hablar a cualquier distancia, sus reflejos luciendo tan claros como el día. Elrond se conmovió profundamente por el gesto. El regalo alivió el dolor de la despedida que había llevado desde el matrimonio de Arwen. Sin embargo, Silas se encontró insatisfecho. Los espejos solo podían conectar a dos personas a la vez. Quería más, una red como los teléfonos móviles de su vida pasada, donde cualquiera pudiera contactar con cualquier otra persona, enviar mensajes o incluso ver varias caras a la vez. Compartió esta idea con Arwen, Elrond, el Adam y el Rohirrim, y todos se sintieron intrigados. Actualmente, los únicos dispositivos capaces de comunicación a larga distancia eran los Palantiri, las antiguas piedras de visión, y solo se conocía que quedaban 4. Uno en manos del propio Silas, otro de Gandalf, otro del regente de Gondor y el último de Sauron. Si Silas lograba perfeccionar su mejorada red de espejos bidireccionales, cada ciudad, cada bastión y cada persona de la Tierra Media podría comunicarse libremente. Rivalizaría, o incluso superaría, a los Palantiri, una revolución en la comunicación. Apóyame en Patreon y lee los capítulos que se ven @kexmilling-p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 299. Teléfono mágico. Elrond, fiel a su título de uno de los seres más sabios de la Tierra Media, se convirtió rápidamente en el mayor colaborador de Silas. Bajo su dirección, la investigación sobre la red de espejos viviales avanzó más rápido de lo que Silas jamás había imaginado. Elladan, el Rohirrim y Arwen también se unieron al proyecto, aportando su propia visión y creatividad.
Las sesiones de estudio solían alargarse hasta altas horas de la noche, la biblioteca y la fragua llenas de murmullos suaves, runas brillantes y el zumbido de la magia. Inspirándose en la red de la Red Flu, Silas propuso una idea audaz. Construir una red mágica, una red que conectara todos los espejos de la Tierra Media. El espejo bidireccional serviría como terminal, conectado a través de esta red mágica, permitiendo a cualquiera con un espejo llegar instantáneamente a otros. Pero Silas no se detuvo ahí. Usando el anillo de la piedra de la resurrección, invocó el espíritu de Fanor, el legendario artesano que había creado los Palantiri. Con la guía de Fanor, fusionó una parte de la visión y resonancia a larga distancia del Palantiri en los nuevos espejos, aumentando tanto la claridad como el poder. Tras un mes de colaboración sin dormir, su creación estaba completa. En el banco de trabajo de Silas había una fila de espejos brillantes del tamaño de la palma de la mano. Cada uno estaba hecho de vidrio transparente cubierto de mitril, enmarcado en oro o plata, sus reflejos tan nítidos que cada mechón de cabello o destello de luz se veía vívido. Eran tanto herramientas como obras de arte. Silas cogió uno, sonriendo levemente, y dijo: Espejo, espejo, conéctame con Arwen. Un pequeño dragón bebé, de aspecto caricaturesco, apareció en la superficie del espejo, inclinándose alegremente. Sí, maestro. Conectando ahora. Una suave ondulación se extendió por el cristal, y el rostro de Arwen apareció, luminoso y claro, como si estuviera justo a su lado. Silas, ¿lo has terminado?, preguntó, con los ojos brillantes. Silas asintió orgulloso. Ya está. El sistema de espejos bidireccionales está completo. Ahora puede conectarse uno a uno o uno a muchos, guardar mensajes, imágenes y voces, e incluso compartirlos a través de la web mágica para que otros puedan verlos o comentarlos. Sonrió con un atisbo de picardía. Básicamente, es todo lo que un smartphone podría hacer, y más. Porque, a diferencia de los dispositivos ordinarios, estos espejos albergaban espíritus espejo, pequeños seres conscientes como el bebé dragón que había aparecido momentos antes. Cada espíritu actuaba como asistente personal, obedeciendo las órdenes de su dueño, organizando mensajes y manteniendo la red mágica, como pequeños cuidadores leales que viven dentro del cristal. Cuando Arwen escuchó esto, fue en persona a su taller. Filas de espejos recién forjados brillaban bajo la luz de las velas, y sus ojos se iluminaban de asombro. Silas, eres increíble, dijo suavemente, mirándole con orgullo. Este espejo bidireccional no es menos importante que la red de chimenea. Si la gente de todo el mundo pudiera poseer uno, cambiaría toda la Tierra Media. Su elogio dibujó una sonrisa en el rostro de Silas, aunque negó con la cabeza. No es fácil difundirlos ampliamente todavía. Cada espejo debe ser fabricado a mano. En un mes, solo he hecho 10, 12 contando los que tú y tu padre ya tenéis. A menos que descubramos un método para la producción en masa, llevará años. Arwen le tocó suavemente el brazo, sonriendo. Ya has hecho tanto. No hay prisa. Tenemos tiempo, y seguro que encontrarás la manera. Sus ojos se posaron entonces en un gran espejo dorado que estaba erguido junto al banco de trabajo. ¿Cuál es esa?, preguntó con curiosidad. Ese es el espejo maestro, explicó Silas. Es el centro central, el núcleo que almacena todos los datos y conecta todos los espejos a través de la red. Con él, todos los espejos pueden compartir texto, sonido e imágenes de forma fluida. No mencionó la función oculta que había incorporado, que el espejo maestro podía monitorizar, localizar o incluso cortar la conexión de cualquier espejo individual. Por si alguna vez llegaba el día en que su creación pudiera volverse contra la paz que tanto había trabajado en construir. Incluso podía escuchar las comunicaciones entre otros espejos bidireccionales a través del espejo maestro. Esta función, aunque nunca pensó usar a la ligera, le daba total supervisión de la red mágica que había construido. El espejo maestro fue, con diferencia, la creación más intrincada y laboriosa de todo el proyecto, el corazón palpitante de la red, igual que el servidor central de Internet de su vida pasada. Cada reflejo, cada mensaje, cada rastro de conexión fluía a través de él. Cuando el primer lote de espejos bidireccionales estuvo completo, Silas se sentó en su taller, considerando quién debería recibirlos. El Ron y Arwen ya tenían el suyo. Los siguientes destinatarios evidentes fueron sus cuñados, Elladan y Elrohir, y los abuelos de Arwen, Galadriel y Celeborn, vínculos con los reinos élficos. Luego estaban Bilbo y Gandalf, queridos amigos que habían compartido gran parte de su viaje.
Para gobernar, el alcalde de Oxmeade, propietario de Bree, y Brock, el jefe, necesitarían uno para una comunicación rápida. Eso hacía que ya hubiera 9 espejos contabilizados. Y como el primer lote solo contenía 10, apenas quedaba uno de repuesto. Pero el círculo de aliados de Silas era mucho más amplio. No podía pasar por alto a Beorn, el cambiapieles del Valle del Anduin, ni a Legolas, príncipe del Bosque Negro, ni a Balin, el señor enano de Erebor. Tampoco podía olvidar a las figuras lejanas pero vitales, los magos azules del este, Rom Stamo y Morinetar. Radagast el Marrón. Bardo, señor de Ciudad del Lago. Thorin, rey bajo la montaña. Zengel, rey de Rohan. Y el regente de Gondor. Al darse cuenta de esto, Silas suspiró y se remangó de nuevo. Durante un mes entero, trabajó incansablemente, días y noches llenos de martilleos, cánticos y grabados de runas, hasta que 30 espejos nuevos brillaron sobre su banco de trabajo. Cuando el último estuvo pulido, sonrió levemente y empezó a deshacerse de ellos. Cada espejo estaba embalado en terciopelo, sellado con encantamientos protectores y atado a las patas de los mensajeros búhos, que los llevarían a sus destinatarios por toda la Tierra Media. Mientras tanto, lejos en la comarca, Bilbo Bolsón freía salchichas en su acogedora cocina en Bolsón Cerrado. Justo cuando las salchichas empezaban a chisporrotear perfectamente, un golpeteo agudo sonó en la ventana. Bilbo parpadeó y se giró, solo para ver un gran búho blanco encaramado afuera, golpeando insistentemente con el pico como si llamara a una puerta. «Dios mío», murmuró Bilbo, dejando la sartén. «¿De dónde has salido?» Entonces lo comprendió. Ese búho nival, blanco como la nieve fresca, ojos dorados brillantes, era inconfundible. «El búho de Silas», exclamó. «¿Qué demonios haces aquí?» Se apresuró a abrir la ventana. El búho revoloteó dentro, despeinando sus plumas con orgullo. «¿Te ha enviado Silas, pequeño?» preguntó Bilbo amablemente. «Oro. Oro», respondió el búho, asintiendo de forma claramente humana antes de levantar una pata. Bilbo notó una pequeña bolsa de tela negra atada cuidadosamente a ella. «Ah, ¿sí? ¿Un mensaje, quizás?» Desató cuidadosamente la bolsa y sintió algo sólido dentro, pesado, liso, nada parecido a pergamino. «Esto no es una carta», murmuró con curiosidad. «¿Qué demonios ha enviado esta vez?» Antes de que pudiera abrirla, el buhonival emitió un ulular agudo y giró la cabeza hacia la cocina, fijando a Bilbo con una mirada significativa. Bilbo rió suavemente, comprendiendo a la vez. «Ah, claro, debes de tener hambre. Has volado bastante lejos, ¿verdad?» Guardó la bolsa de tela con cuidado en el bolsillo, corrió de vuelta a la cocina y rápidamente sirvió 2 salchichas chisporroteantes junto con un vaso de leche. El búho le miró con aprobación, casi con suficiencia, antes de devorar la comida. Bilbo observaba divertido, completamente indiferente a que se comieran su propio almuerzo. Cuando el búho estuvo satisfecho, Bilbo sacó la bolsa negra del bolsillo y la abrió sobre la mesa. De ahí salió un pequeño espejo del tamaño de la palma de la mano, su superficie brillando como agua plateada, enmarcada por finas runas doradas que palpitaban débilmente con magia. Bilbo ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos. «¿Esto es un espejo?» Tus piedras y reseñas serían útiles para el fic. Apóyame en Patreon y lee los capítulos que se ven @kexmil818-p @reon comentario 4 comentario. Votar 2 restantes capítulo 300. La red mágica. El espejo brillaba como una gota de sol pulida, su superficie clara, el marco dorado finamente grabado con pequeñas runas que brillaban al tacto. Bilbo lo giró con curiosidad. ¿Un espejo? ¿Por qué Silas me enviaría un espejo?, murmuró, entrecerrando los ojos para mirarse en el reflejo. Justo cuando se inclinó para inspeccionarlo, la superficie del espejo se onduló y apareció un bebé dragón amarillo caricaturesco, sonriendo ampliamente. «Hola, maestro. Por favor, vincula primero tu identidad y completa la verificación para usar mejor el espejo», piaba con un tono animado. «Dios mío». Bilbo chilló, casi dejándola caer. «¿Tú, hablas? ¿Qué eres tú?» «Soy tu ama de llaves espejo, amo», dijo orgulloso el dragón bebé, hinchando su pequeño pecho. «Te ayudaré a contactar con otros espejos, gestionar tus mensajes y ayudarte de muchas otras maneras». Bilbo parpadeó incrédulo. «¿Quieres decir, puedo usar esto para hablar con otras personas que también tienen una?» «Exacto. Pero primero, debes completar la verificación de identidad y la vinculación». «Claro, claro, ¿cómo hago eso?» «Sencillo. Por favor, sigue mis instrucciones. Coloca tu cara frente al espejo, bien.
Ahora asiente, parpadear 2 veces, perfecto. Bilbo, con un aspecto completamente ridículo, obedeció cada paso. Verificación completa. Anunció orgulloso el bebé dragón. Enhorabuena, maestro. Este espejo ahora te pertenece en exclusiva. Nadie más puede usarlo sin tu permiso. Ah, y si no te gusta mi forma actual, puedes cambiar mi piel. ¿Cambiar tu imagen? Preguntó Bilbo, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Qué otros tipos hay? El dragón bebé sonrió y de inmediato se transformó en un pajarito redondo rodeado de chispas de relámpagos. Esta es la skin de Thunderbird. Un parpadeo después, se convirtió en una pequeña serpiente verde con gafas de sol. Este es el modo basilisco, bastante elegante, ¿no crees? Luego a un pulpo morado que se retuerce mostrando los dientes. Piel de kraken. Los ojos de Bilbo se abrieron de par en par mientras la pequeña criatura seguía alternando entre fieras. Pegaso, grifo, cerbero, hipogrifo y más. Y si ninguno de estos te agrada, continuó el espíritu con entusiasmo, también tenemos modos elfo, orco, troll, warg, espectro del anillo e incluso Sauron. O bien Master puede diseñar uno nuevo. Espera, Sauron. Exclamó Bilbo, horrorizado. ¿Tienes una piel de Sauron? Por supuesto. Dijo el espíritu alegremente. Aquí, te lo enseño. El espejo se oscureció. Apareció una figura sombría, envuelta en llamas, con un ojo rojo ardiente que le fulminaba desde atrás. La voz bajó a un tono escalofriante, pero cómicamente exagerado. Contempladme, maestro. ¿Quieres configurar esta como tu skin predeterminada? Bilbo casi se levanta de un salto. No, no, no. Absolutamente no. El del dragón está bien, perfecto, quédate con él. El espíritu se rió y volvió instantáneamente a su forma de dragón amarillo y soleado. Excelente lección, maestro. Creo que a ti también te quedó mejor. Una vez instalado, el dragón parpadeó y dijo, ¿quieres contactar ahora con Lord Silas? Sí, contacta con él. Dijo Bilbo rápidamente, su curiosidad reavivada. El dragón se giró y golpeó un espejo dentro del espejo, gritando. Número 3. Abre. Mi amo, el señor Bilbo Bolsón, quiere una videollamada con Lord Silas. Un dragón dorado asomó la cabeza por el espejo pequeño, le dio un golpe en la cabeza al amarillo y soltó de repente. Deja de golpear. Vas a romper la pantalla. Mi amo está en otra llamada, espera tu turno. Bilbo se quedó mirando, sin palabras, cómo su propio dragón se desplomaba, aturdido, con estrellas de dibujos animados girando alrededor de su cabeza. Aparentemente, no todos los espíritus espejo eran igual de educados. Por suerte, tras unos momentos, el espejo interior se expandió, fusionándose en una superficie sin costuras. Ambos dragones desaparecieron, y el rostro sonriente de Silas apareció en el cristal. ¿Cuánto tiempo sin verte, Bilbo?, saludó Silas calurosamente. Ese es un espejo vivial que te envié. Puedes usarlo para contactar conmigo, Gandalf o Balin en cualquier momento. Y si estamos ocupados, puedes dejar un mensaje, el espíritu espejo nos avisará cuando estemos libres. Esto es increíble. Silas, gracias por el regalo. Dijo Bilbo, sonriendo de oreja a oreja. Su rostro redondo brillaba con una alegría genuina. En ese momento, pensó para sí mismo que acoger a Silas hace tantos años, darle un hogar a misterioso joven en Bolsón Cerrado, había sido la mejor decisión de su vida. A través de Silas, Bilbo había visto y experimentado cosas más allá de la imaginación más salvaje de cualquier hobbit. Dragones, reinos élficos, artefactos encantados, incluso la inmortalidad misma. Y hablando de inmortalidad, ese espejo, por milagroso que fuera, no era lo más precioso que Silas le había dado jamás. Después de todo, Bilbo ya poseía un elixir de inmortalidad, una poción dorada y brillante que Silas le había regalado personalmente. Un sorbo le había dado 10 años de juventud, durante los cuales su cuerpo no envejecería ni un día. Además, Silas había prometido entregar otro frasco cada 10 años, mientras Bilbo viviera. Comparado con ese regalo, este espejo, por exquisito que fuera, parecía un mero adorno. Aún así, su corazón se hinchaba de gratitud. Apenas encontraba las palabras para expresarlo, así que simplemente sonrió, con los ojos brillando de emoción. Los dos charlaron cálidamente durante un rato, compartiendo bromas y recuerdos, hasta que Silas tuvo que excusarse, sus otros espejos empezaron a encenderse uno tras otro con llamadas entrantes. Por toda la Tierra Media, burros nevados surcaban los cielos como cometas blancos, llevando pequeños espejos envueltos en terciopelo atados a sus patas.
Desde el castillo de Hogwarts, se dispersaron en todas direcciones, hacia Lothlórien, el Bosque Negro, Valle, Erebor, Moria, Rohan, Gondor y más allá. Uno a uno, los espejos llegaron a sus destinatarios y, bajo la alegre guía de sus respectivos espíritus espejo, todos pronto aprendieron a usarlos. Gandalf, montando a su leal caballo Shadowfax por las colinas onduladas de Enedwaite, recibió su espejo a mitad de viaje. En cuanto se dio cuenta de que podía hablar, se rió tan fuerte que Shadowfax movió las orejas molesto. Durante casi una hora, Gandalf conversó con la pequeña criatura animada que había dentro y, al más puro estilo de Gandalf, personalizó rápidamente su piel. Puso el espíritu espejo en modo de rotación dinámica, dándole un nuevo aspecto cada día. Una mañana era un fénix, a la siguiente un grifo, y luego una nube de tormenta con barba. Incluso guardó la piel de Sauron, puramente por travesura, y se lo contó a Silas más tarde con una sonrisa: si Sauron alguna vez se entera, se enfadará lo suficiente como para atragantarse con su propia sombra. Otros también se lo pasaron bien. Legolas eligió una imagen de Thunderbird, elegante y noble. Beorn, como era de esperar, eligió Cerberus, diciendo que parecía fuerte. Balin, el señor enano de Moria, eligió una piel de orco, concretamente a Azog el profanador, y se divirtió mucho al oír al espíritu orco inclinarse y llamarlo maestro. Poco después, toda la red de espejos cobró vida. Una vez que todos descubrieron las funciones de mensajería, chat grupal y compartición de los espejos, la Tierra Media tuvo, en efecto, su primera red social. Balin se convirtió en una estrella de la red mágica, subiendo constantemente fragmentos de Moria, enanos extrayendo mitril, grandes banquetes y concursos de bebida, y contando con alegría sus me gusta. Beorn siguió el ejemplo, compartiendo grabaciones de su forma de oso luchando con bandas de orcos en las montañas nubladas. El rey Fengel de Rohan publicó impresionantes escenas de él liderando la caballería a través de las llanuras. Ecthelion II, el regente de Gondor, compartió majestuosas imágenes desde lo alto de la Torre Blanca, con vistas a Minas Tirith bajo el sol. En cuestión de semanas, lo que comenzó como una red mágica en blanco se convirtió en un centro bullicioso y colorido, lleno de risas, imágenes y mensajes de todo el mundo. Incluso extraños empezaron a formar amistades y alianzas a través de los espejos. Por ejemplo, Ecthelion II y Balin se reunieron a través de la red y llegaron a un acuerdo comercial. Gondor importaría mitril de Moria para forjar armas y armaduras superiores. Silas observaba todo esto con una satisfacción silenciosa. Su invento no solo había conectado tierras lejanas, sino que las había unido. Y mientras la red mágica prosperaba con vida, centró su mente en su siguiente gran empresa. Llamó a Edward, su leal mayordomo, ahora un joven con ojos firmes y la compostura de alguien mucho mayor que su edad. Cuando Edward estuvo frente a él, Silas sonrió levemente y preguntó: Edward, dime, ¿quieres convertirte en mago? Bonificación @200 PS. Lee 20 capítulos antes @Kexmilling818p @Reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.